Hola, mi nombre es Johan Rodríguez y soy del grado 11-2. Hoy les vengo a hablar sobre los hechos históricos del siglo XX. Empezamos por el hundimiento del Titanic en 1912. Ocurría en la noche del 14 al 15 de abril en 1912, cuando el transatlántico británico Titanic, que realizaba su viaje inaugural entre Southampton y Nueva York, chocó contra el iceberg en el Océano Atlántico, frente a la costa de Terranova. Fallecieron más de 1.513 personas por golpes diversos, caídas, ahogamiento o también hipotermia. Numerosas personalidades murieron durante este naufragio. Eh, Entre estas estaban los millonarios Benjamin y John Astor. También otro suceso histórico es la Primera Guerra Mundial en 1914, anteriormente llamada como la Gran Guerra. Fue una confrontación bélica concentrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de esa época, divididas en dos alianzas. Por un lado tenemos la tripleta alianza formada por potencias centrales, entre ellas el Imperio Alemán y Australia e Italia. Por otro lado se encontraba el triple entente formada por Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas siempre sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en las filas de algunos, eh, como Italia y el Imperio de Japón y Estados Unidos se unieron a la tripleta entente, mientras el Imperio Autónomo y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Más de 70 millones de militares, de los cuales 60 millones eran europeos, se movilizaron y combatieron en las entonces guerras de la gran historia. El descubrimiento de la penicilina. El 15 de septiembre de 1928, el científico británico Alex Fleming anuncia el descubrimiento de la penicilina. La penicilina fue uno de los primeros antibióticos que se inventaron y también uno de los más utilizados en todo el mundo. Durante años, gracias a su descubrimiento por su creador Alex Fleming, los antibióticos a base de penicilina han salvado la vida de más de millones de personas. Por esta razón, esta, este invento constituye en una de las más importantes de la historia. También tenemos la caída de la bolsa de valores de Wall Street en 1929. También llamado como el Jueves Negro, tuvo lugar el 24 de octubre de 1929, día en el que dio comienzo la caída de la bolsa en Nueva York, y con ella el crack del 29 y la Gran Depresión. El desplomaje de la bolsa en Nueva York o el Jueves Negro produjo una gran situación de verdadero pánico que provocó la posterior crisis bancaria en los Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados en el estado de la guerra total. Los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica y militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada también por hechos de enormes repercusiones que incluyeron la muerte masiva de civiles, los bombardeados intensivos sobre ciudades y el uso por única vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado entre 50 y 70 millones de víctimas.
Esto es el 2,5% de la población mundial. El comienzo del conflicto se suele situar el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. El primer paso bélico de Alemania nazi en su pretensión de fundar un tercer Reich alemán sobre Europa. Otro suceso histórico es la Guerra Fría entre 1945 y 1989. En este periodo fue la Guerra Fría, que abarca desde la doctrina Truman en 1947 hasta 1953. Los orígenes de la Guerra Fría se sitúan casi inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial y hasta casi finalizando el siglo XX. Otro suceso histórico es la carrera espacial. La carrera espacial fue una pugna entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del espacio, que duró aproximadamente entre 1955 y 1975. Supuso el esfuerzo paralelo de ambos países que de explorar el espacio exterior con satélites artificiales, de enviar humanos al espacio y ahí a la superficie lunar, obviamente. Aunque el conflicto se remota a las primeras tecnologías de cohetes y las tensiones internacionales que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la carrera espacial se hizo efectivo con el lanzamiento soviético de Sputnik 1 el 4 de octubre de 1957. La carrera espacial contribuyó uno de los ejes principales de la rivalidad cultural y tecnológica entre la URSS y los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Seguido de esto también tenemos la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de la izquierda, que provocó la caída de la dictadura de Fulgencio Batista y la llegada al poder del liderazgo del ejército guerrillero, Fidel Castro, que es uno de los comandantes. Como los revolucionarios constituían en el poder desde entonces, se considera la revolución como el periodo comprendido entre el alzamiento contra Batista y la actualidad. La revolución cubana representa un evento importante y histórico en América, que fue la primera y con la mayor presencia que hubo. El accidente de Chernobyl fue un accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986 en el central nuclear Vladimir Ilyich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la URSS, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernobyl y a 17 kilómetros de la frontera de Bielorrusia. Es considerado el peor accidente nuclear de la historia, y junto con el accidente nuclear de Japón, Fukushima, en el 2011, como el más grande de la escala internacional de accidentes nucleares. Este también estuvo en nivel 7, asimismo suele ser incluido entre los grandes desastres medioambientales de la historia. Seguido de este también otro suceso histórico está la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín tiene lugar el 9 de noviembre de 1989. Al quedar liberado el paso de Berlín entre los sectores controlados por la República Dominicana
Alemania y la República Federal de Alemania. Ello fue un acontecimiento trascendente en la historia mundial del mercado, el fin de la cortina de hierro. La caída de la frontera interalemana tuvo lugar poco después. Este hecho puso punto final a la Guerra Fría, lo que fue proclamado en la cumbre de Malta 3 semanas más tarde, y dio lugar a la reunificación de Alemania, que tuvo lugar durante el año siguiente. Y para finalizar, está el fin de la Guerra Fría, que fue el 1 de julio de 1991, tras las revoluciones de 1989 y el pleno proceso de descomposición de estados soviéticos. El Tratado de Amistad, por decirlo así. El Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, afirmado en 1955, la OTAN queda como la única gran alianza militar en el mundo. Finalmente, el 31 de julio de 1991, Bush y Gorbachev firmaban en Moscú el Tratado START de reducción de armas estratégicas. Este acuerdo fue rápidamente superado el año siguiente, el 16 de junio de 1992, por la firma de Bush y el nuevo líder ruso, Yeltsin, del Tratado START 2. Los dos antiguos contendientes acordaron importantes reducciones de armas nucleares. Muchas gracias por llegar hasta acá. Les deseo un buen día.